Hola, soy Josep Carrión, os dejo con este vídeo. Como que ha llevado mucho tiempo hacerlo, quiero preguntaros si este formato donde vais a ver que os van apareciendo cosas en pantalla con la información más clara, realmente os ayuda y os sirve, y si este tema de ir desarrollando el hombro con todos los detalles paso a paso os interesa realmente que vayamos profundizando, o es un vídeo más. Si queréis que sean más largos o más cortos, me ponéis vuestro feedback, porque lleva mucho tiempo, me está llevando mucho tiempo y quiero saber hasta dónde os sirve y hasta dónde pues no tanto, ¿de acuerdo? Venga, que lo disfrutéis. Hasta luego. Hola amigas, hola amigos, aquí vuestro profe de cabecera. Vamos a seguir con el tema del hombro, entrando en más detalles, ya a un nivel un poquito más avanzado, y espero que os guste. Creo que se va a alargar en varios vídeos todo este tema, porque quiero hacerlo con todos los detalles para que no sea un vídeo ya genérico, sino que vaya entrando en pormenores. Así que os dejo con él, adelante y disfrutadlo. Y entonces darle a me gusta, suscribiros, dejarlo correr hasta el final, aunque no lo veáis, y así nos ayudamos todos. Venga, vamos allá. Veíamos en los primeros vídeos cómo un canal puede contaminar al otro, cómo un canal puede quedar en deficiencia debido a su vecino, al de al lado o al vecino de enfrente, y cómo todo esto puede condicionar el cómo está una zona del cuerpo afectada, tanto para el diagnóstico como para ir en dirección a un tratamiento eficaz de máximo resultado, ir a desbloquear justo en el punto donde está el chi bloqueado y empezar a relacionarlo con órganos y empezar a que nos cuadre todo en tratar solamente una etiología, solamente un canal, solamente una zona, y no empezar a poner agujas por todas partes para muchas cosas, cuando podemos muchas veces, ojalá todas, pero no es así, ver que nos coincide todo en un historial único, en una etiología, un canal, una zona, un mirror, y con eso lo tratamos todo el espectro del paciente. Vimos entonces también cómo, quizá con diferentes técnicas, quizá con diferentes acercamientos, que podemos ir dilucidando mientras hablamos con el paciente y hacemos nuestro historial antes de empezarlo a tratar. Y ahora vamos a ver en un ejemplo, pues ya entrando más en concreción, que podemos ya tener en cuenta cuando hemos visto al paciente, hemos palpado, hemos hecho nuestro historial y realizamos nuestro historial propio, nuestra determinación, que puede ser por escrito, preparándonos la sesión. Yo lo he hecho muchos años, o en casos siempre complicados a veces, prepararme de una sesión a la siguiente, o cuando un tratamiento no funciona, o antes de que vengan los pacientes durante el día, me lo miro todo, me lo estudio, me preparo, plan A, plan B, plan C, para estar preparado. Luego a lo mejor sale algo completamente diferente, pero yo estoy preparado para lo que viene en el día, ¿de acuerdo? Tenemos el hombro, el brazo, el hombro de este voluntaria, que está un poco delgado, ¿de acuerdo? Pero no importa, para el tratamiento va a ser lo mismo. Entonces, tenemos este bracico, angélico este bracico, y lo que es muy importante que sepamos y que sepáis es por dónde pasa cada canal. O tenéis un muñeco con los canales y os lo miráis, o os lo aprendéis de memoria, o tenéis un gráfico del ciclo horario de los canales en la pared, o en una ficha en el bolsillo de la bata o del pantalón, o os lo aprendéis. Pero hay que tener esa información a mano, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos por dónde pasa cada canal, lo que vamos a palpar es la zona afectada. Miraos tendinos musculares y miraos canales, ¿de acuerdo? Entonces, el hombro no empieza aquí. Eso lo he aprendido ya en muchos cursos y técnicas. El hombro empieza aquí, en la escápula, ¿de acuerdo? El hombro se empieza a mover desde aquí. Entonces es muy importante que la escápula esté movible, que esté suelta, que no esté afectada. Así que empezamos a palpar por aquí, palpamos también la cintura clavicular, palpamos, 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 palpamos y palpamos, hasta aquí, como mínimo esto. Con la práctica veréis las diferencias entre unas zonas tensas y unas zonas débiles. Si sabéis qué canal pasa por la zona tensa, ya tenéis una aproximada idea, media aproximada, de las zonas que están afectadas en bloqueo de chi.
Si es un dolor más punzante y en nodulitos, pues habrá una éstasis de Xue. Y las zonas que están débiles están en deficiencia. Eso, si lo trasladáis al ciclo horario, podéis empezar muchas veces a cuadrar qué canales están en exceso, qué canales están en deficiencia. Como habíamos visto en otros vídeos, lo podéis mirar por el pulso y lo podemos mirar también con la técnica Akabane de aplicar varillas de incienso japonés en cada punto Chin-Pozo y ver cuánto tiempo tarda el paciente en notar calor. Y entonces apuntarlo en la ficha. Y en el momento en que nota calor, ya, pues lo apuntas. Siempre a la misma distancia y siempre con la misma cantidad de ceniza. Sopláis, ¿de acuerdo? Y esperáis. Entonces veis qué canal necesita más calor, más chi, porque está vacío, y cuál enseguida está a tope. Y con eso muchas veces, ojalá siempre, os va a cuadrar y ver qué canales están muy llenos, qué canales están muy vacíos. Y veis entonces que muchas veces va a cuadrar que los vecinos se molestan uno a otro, bien los de enfrente, bien los de al lado. Entonces, no vamos a ser tan simplistas como decir, un problema de levantar el hombro es un problema Yang Ming. Depende, porque es que a lo mejor no lo puede levantar bien, porque la escápula está bastante afectada y bloqueada, y si presionas con fuerza aquí o en el romboides, vas a ver que realmente hay dolor. Hay que presionar. Nada tiene que doler a la presión. Sí, hay que presionar pues con la fuerza de al menos un par de kilos. Coge una báscula, presiona, esta es la fuerza, proporcional a la persona, proporcional a la enfermedad que tenga, pero presiona. Y, uy, duele. Y a lo mejor vais a ver que es el intestino delgado, Taiyang de arriba, el Taiyang del brazo, el afectado. Es importante que os sepáis los nombres. Intestino delgado no os va a ser tan útil a veces, Taiyang. ¿De acuerdo? Va a estar afectado. Pero el romboide se relaciona mucho con el hígado. Entonces, muchas veces va a estar esta zona afectada. Lo podéis testar, si queréis, con kinesiología, con el péndulo, con el pulso, con el rack. Pero palpando también se nota. Entonces tenéis que muchas veces levantar el hombro es un problema de que no se levanta desde aquí. Fíjate, le han puesto 2 tornillos y el pobre hombre no lo puede mover. Entonces todo esto es importante. Palpáis y decís, vale, en general el canal que, bueno, no en general, o sea, el canal que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí, desde el punto 4 y G, Q, el canal que pasa por aquí a este muchacho es el Yang Ming, es el que luego atravesará al vecino intestino grueso, pero pasa por muchas zonas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Yang Ming del brazo, nos va a afectar muchas veces, no tiene que ser siempre así en la antepulsión, al levantarlo, también en este movimiento. Fijaos que si hacéis esto, ya la escápula veis que se mueve también. Si alguien os coge la escápula es que no puede mover el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, está este canal débil, con bajo chi al palpar, está con dolor o con bloqueo de chi, buscáis el canal y lo palpáis, lo apretáis y veis si está que al apretar no presenta ninguna resistencia, está como muerto y puedes llegarle hasta el hueso y ni se entera. O veis que hay zonas que realmente en el canal están duras o que al apretar duele, es un dolor distensivo de bloqueo de chi, o es un dolor punzante pues con granulitos o con petequias o con, y le pones la ventosa quedaría azul, con éstasis de Xue, ¿de acuerdo? Y te haces tu ficha, ¿cómo está Yang Ming? Porque muy probablemente el Yang Ming o ha sido la causa de esta afectación, o es la causa de que cueste de curar, o va a ser la causa de que cueste de que hagáis un milagrito en el tratamiento. Entonces, Yang Ming, cuyo vecino de abajo es el Yang Ming, que es el estómago, ¿de acuerdo? O sea que a veces el problema viene de abajo, pero luego nos irá bien, como veremos seguramente en el siguiente vídeo, para construir un mirror o un tratamiento, o escoger un punto del maestro Tung, o del doctor Tan, lo que sea, ¿de acuerdo? En el vecino de abajo, en la pierna, siempre y cuando el intestino grueso sea el único y el total responsable de esta afectación de hombro. ¿De acuerdo? Entonces palpamos Yang Ming. También el Xiao Yang. Tenemos San Xiao, vesícula biliar, que nos viene de toda esta zona y que va hasta el pie. ¿De acuerdo? De ahí, de cara a mirror, pues por eso también palpamos la muñeca, ya lo veremos. Y en la parte frontal, ¿de acuerdo? San Xiao,
se ha hinchado la parte frontal del antebrazo, ¿de acuerdo? Se ha hinchado, triple recalentador que le llamáis a algunos, ¿no? Entonces también nos va a afectar mucho, no en una antepulsión así, sino más de esta manera. Pero ya os digo, no es solo el movimiento el que os va a dar el diagnóstico. Si lo queréis facilitar según el movimiento afectado, tengo un diagnóstico erróneo, ¿de acuerdo? Entonces hay que palpar y hay que ver cómo están los canales. Entonces puede ser San Chao va a intervenir en esta levantar el brazo, y Yang Ming va a intervenir en levantar el brazo. La escápula va a intervenir en levantar el brazo, básicamente intestino delgado, quizá hígado, y vamos a ver qué es lo principalmente afectado. Vosotros, si frotáis unas friegas rápidas o con una ventosa rápida en la zona de intestino delgado y comprobáis cuánto mejora, podéis ver cuánto de afectación se debe al intestino delgado y cuánto de posible mejora va a haber con intestino delgado. Lo mismo si lo hacéis en el romboides, fregáis rápido en el romboides, lo soltáis un poco, hacéis unos tecleteos, clac, 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 o rápido una ventosa un momentito, y que compruebe a ver si está mejor. Estoy mejor. Entonces, si es claramente mejor, pues la causa está por ahí. Pero si no está claramente mejor, puede ser que realmente duela muchísimo al apretar ahí, entonces quizá la causa esté ahí, pero claro, no podéis hacer unas friegas porque es realmente la causa, y entonces también lo sabéis, lo habéis encontrado. Pero entonces hacéis lo mismo en el Yang Ming, ¿de acuerdo? Y el supraespinoso, el tendón más implicado en estas zonas, en estos problemas, pasa por aquí debajo y se mete por aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el Yang Ming. Aquí también tenemos San Chao, el intestino grueso 16, que tiene que ver con el Yang Chao, un vaso maravilloso. Y aquí tenemos el 21 de vesícula biliar, ¿verdad? O sea que tanto vesícula biliar, Shaoyang, como Yang Ming están justo aquí sobre el supraespinoso. Así que normalmente son zonas tensas, y hay que ver también pues cómo está la zona del 20 de vesícula biliar, ¿de acuerdo? Cómo está toda esta zona afectada y relacionada. Si lo frotáis, si lo relajáis, ¿cuánto mejora el hombro? Si vais a buscar el punto H, el punto más doloroso a la presión, no solo el que siente el paciente, el trigger point, el que desencadena este dolor, esta impotencia funcional y estos síntomas, ¿cuál es? ¿En qué canal está? Sobre todo, ¿está en Yang Ming? ¿Está en Shaoyang? Está en medio y está afectando a los dos, porque fijamos luego que pensaremos que los tres pesos San Chong de Maestro Tung está entre Shaoyang y Yang Ming, también Zexia San Li, y ambos nos tratan bien el hombro. Pero también tenemos las flores que nos cubren tres canales, o si utilizamos la línea vertical nos cubre solamente Yang Ming. Entonces, de cara a escoger un tratamiento único, nos va a ir muy bien afinar todo lo posible en las causas, ¿de acuerdo? Y es una palpación que la podéis hacer muy rápido, y a veces lo veréis muy claro y otras veces no os agobiéis. No es que seáis malos, sino que muchas veces no se ve tan claro, ¿de acuerdo? Entonces veremos luego más adelante, o quién sabe en el siguiente vídeo, cómo lo enfocamos según la lesión, si tenemos la información de si afecta a la articulación, al tendón, al músculo. La porción pectoral es muy importante también en el movimiento del hombro, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte pectoral que va a doler muchas veces y que también es bastante clave para mejorar el estado del hombro, igual que justo detrás es muy importante, tenemos intestino delgado, por delante tenemos a pulmón, ¿de acuerdo? Tai Yin, de la parte de arriba. Si esto fuera muy importante para soltar el hombro, tendríamos que quizá también Tai Yin de la pierna, bazo, quizá sería útil para tratarlo. Por eso Shen Quan, del Maestro Tung, también trata muy bien el hombro. Pero claro, hay que saber qué etiologías necesitamos, por dónde pasan los canales, de cara a ir al grano. La cintura clavicular es muy importante. Si está bloqueada o bloqueada la primera costilla, etcétera, va a hacer que sea muy difícil solucionar el hombro, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos canal de estómago, canal de riñón, o sea, Yang Ming y Shaoyin. De nuevo tenemos a Yang Ming implicado, ¿de acuerdo? Muchas veces va a doler aquí, en esta zona de aquí.
Y la ATM, la tensión en la ATM, dificulta muchas veces, hace que toda esta zona esté tensa y dificulta muchas veces que esto también se resuelva. No suele ser la causa, pero suele ser importante tratarlo. Pero claro, es que es mucho intestino delgado Sanqiao. O sea que seguimos estando en Xiaoyang y, como decíamos, en intestino delgado, en esta zona que va hasta aquí. Entonces sería Taiyang. Así que seguimos tomando notas. De momento tomamos notas de lo que nos parezca muy claro. De lo que no tenemos claro no anotamos nada. Nos vamos a quedar con lo que es realmente evidente para nosotros, porque lo que nos va a generar confusión a nosotros, entonces no va a dar un buen resultado. Con el tiempo tendréis menos confusión y más claridad, pero con otras técnicas o con estas depende cómo trabajéis, ¿de acuerdo? Centraros en lo que realmente os da claridad en la exploración y con los conocimientos que tenéis. Luego seguimos bajando y la parte diafragmática para ayudar a los hombros es muy importante. Si hay tensión en toda esta zona diafragmática, los hombros no se van a soltar. Así que presionar debajo de las costillas y en los lados del esternón, que sería una zona de reflejo del fuego. Y entonces, por lo tanto, ya podéis pensar a veces en tema fuego, tema estrés, tema maestros del fuego, que nos cubriría 2-3 de hígado, pero sobre todo el fuego, zonas de centro del hombro, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y Mulyu Mutou para soltar diafragma, por ejemplo, y además es hígado pazo, con lo que veréis que en el ciclo horario suelen estar muy implicados el romboides por el hígado, que es pareja de vecino de la vesícula biliar. Además bazo es el vecino del estómago, por lo tanto Yanming, entonces ya tenemos Xiaoyang y Yanming. Con Mulyu Mutou podemos hacer también muchas cosas para el hombro, pero hay que comprobar que es este caso el implicado, el necesario. Y la cintura pélvica también es importante. Esto ha de estar sueltecito y esto suele estar tenso de narices. A veces está muy débil, entonces nos da información, ¿de acuerdo? Así que es palpar y ver qué canales implicados. Muchas veces, pues eso, la vesícula biliar está realmente afectada y entonces seguimos tomando notas de lo que es lo más afectado. Si lo juntamos con el pulso o con el testa cabane, con la palpación del abdomen, con la palpación de tendinomusculares o de meridianos, de canales, veréis que hay cosas que empiezan a encajar, como que están bastante en exceso y otras como que están bastante debiluchas. Si además tenéis la información de los 5 movimientos en el taoísmo, pues del carácter de esa persona, lo que tiene en exceso, por lo que suele salir en deficiencia. Así que tenemos Yanming, intestino grueso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los vecinos del Yanming si es el que creemos que puede estar claramente afectado? ¿Cuáles son sus vecinos? El que le lleva el chi al Yanming es el pulmón, su pareja, ¿de acuerdo? El pulmón le lleva el chi al Yanming. Y el Yanming se lo da al vecino de al lado, de la casa de al lado, ¿de acuerdo? Que es el estómago, ¿de acuerdo? Tenemos intestino grueso, lo veis en el ciclo horario, pulmón, estómago. Y tenemos los vecinos de enfrente, el pulmón que se va a relacionar con su vecino enfrente, la vejiga, el intestino grueso que se va a relacionar con su vecino enfrente, el riñón, y el estómago que se va a relacionar con su vecino enfrente, el pericardio. O sea que con estos vecinos tenemos que ver qué nos está cuadrando. Vemos el pulso, vemos todo y vemos cuál está en exceso, cuál en deficiencia. Si nos cuadra, solo si nos cuadra muy claro que uno de estos vecinos está fuerte y el otro está débil, sobre todo cuando son los vecinos de al lado, el que me trae la comida, el que me trae el chi, el agua del río, este está en exceso y el siguiente está bajo, quiere decir que la compuerta que une estos dos, este espacio es el que se está muy afectado. Y lo primero que queremos hacer es abrir este espacio bloqueado, a ver si con esto llega, por fin, ¿de acuerdo? ¿Podríamos moverlo siempre con un Lingutta Evae y movilizar fuerte y respirar? Sí. ¿Podríamos hacerlo con las 4 puertas, 4 y G3 de hígado? Sí, trabajando así a lo vasto. Si no lo ves muy claro, pues claro. Pero si lo vemos claro, tendríamos un bloqueo de entrada y salida entre canales, de compuerta. Entonces te vas, por ejemplo, entre pulmón e intestino grueso. Imagínate que el pulmón
y el intestino grueso están uno en exceso y el otro más bajito. Y lo ves en el pulso, lo ves como sea, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué punto es el de pulmón que le pasa la energía al siguiente vecino, el intestino grueso? ¿Cuál es y dónde está? Con el 11 de pulmón le pasa el chi al 1 de intestino grueso, por eso lo podemos unir así. Os suena, ¿verdad? Cómo conectamos con el cielo, con el metal. 11 y G, perdón, 11 de pulmón, 1 y G. Así que la conexión entre estos es la que está dañada. Por lo tanto, tratar estos dos puntos va a ayudar a restablecer esa compuerta. Lógicamente, si vemos alguna zona del canal de pulmón que está tensa o dolorosa, ahí es donde podemos poner varias agujas, hacer tuiná, hacer cualquier tratamiento para movilizar y asegurar que por la compuerta pasa. Y lo mismo que el intestino grueso, también moverlo, ¿de acuerdo? Para que pueda movilizarse y pasar. O sea, movemos pulmón, movemos intestino grueso. Uniríamos esas dos compuertas con agujas, con imanes, con un mudra, con masaje. Es decir, el cómo ya son técnicas, pero primero tenemos que saber dónde, ¿de acuerdo? Puede ser que el problema sea en el vecino siguiente. Intestino grueso, Yang-Ming está muy floreciente y estómago está más debilucho. Y lo palpamos por aquí, también la cara está caída, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el canal de estómago no le llega tanto y el intestino grueso está a tope. Podría ser al revés, ¿de acuerdo? Pero entonces el punto de conexión entre intestino grueso y estómago, esa zona es la que está afectada, la compuerta. ¿Dónde se produce ese intercambio de chi? Entre el último, ¿de acuerdo? Le viene de pulmón, sube por intestino grueso y llega al 20 IG, último punto. Del 20 IG tiene que pasar a su vecino, al estómago, a través de este canalito secundario que lo pasa al 1 de estómago. Así que esta zona de aquí es la afectada, es la compuerta afectada. Lo puedes frotar, lo puedes pinchar, o sea, hay que tratarlo y comprobar si eso cambia el pulso, por ejemplo. Entonces tienes esta zona afectada. Obviamente, pues vuelves a ver el estómago, canal de estómago donde está afectado para movilizar, también el intestino grueso y así aprovechar para que ahora que tengo la compuerta abierta, eso circule y comprueba si hay cambios. También entonces puedes comprobar si hay cambios sintomáticos. Pero de momento estamos regulando canales y compuertas antes a lo mejor de ir directamente al tratamiento. Pero a veces con esto basta. Pero estos vecinos afectados está bien tratarlos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver también pues con técnicas de acupuntura distal o como lo estructura o protocoliza un poco más el Dr. Tan, pero no es necesario a veces complicarse en grandes protocolos, sino que veáis esta lógica, que hay una serie de vecinos que se interactúan entre ellos y que tenemos que tratar a unos y a otros. Y a veces podemos coincidir que lo hacemos a la vez, porque por ejemplo en la acupuntura Tun tenemos etiologías que nos van bien de paso para el fuego y de paso está sobre un canal tierra o madera y tiene varias etiologías y a lo mejor con eso lo tratamos todo, pero hemos de comprobar que el pulso realmente está cambiando, hemos de comprobar que la palpación está mejor, hemos de comprobar que el abdomen está mejor, hemos de comprobar sobre todo que el paciente está mejor, porque si no, no, usted está mejor. Sí, pero yo me siento igual. No, no, está mejor. Esto, nada. Siguiente, usted ya está curado, pero si sigo sin mover el hombro, ¿de acuerdo? Y al revés. No, no, el hombro lo muevo. Sí, pero el pulso sigue mal, todo sigue mal. Esto va a recaer o va a salir por otro lado. Esto hay que hacer alguna sesión más, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería, en cuanto al Yang-Ming, intestino grueso. Podemos ver lo mismo con todos los demás canales. Bueno, pues aquí se acaba este vídeo. El siguiente voy a desarrollar esto mismo para otros canales, para seguir entrando en detalles, ¿de acuerdo? Y os animo a que tenéis 30 días para apuntaros al curso en forma grupal. Es decir, que entráis de forma individual, pero compartís los gastos de forma grupal. De esta forma ganamos todos. Pienso que es una oportunidad para todos, para conseguir conquistar el mundo con la acupuntura Tung. Venga, un abrazo a todas y a todos.